Empieza la grabación. Bueno, hermanazos. Entonces vamos a ver lo que es el pecado, ¿no? Todos, pues, no hay una definición. La única definición de pecado que tenemos, o la poca, es infracción de la ley, que está por allá en Primera de Juan, porque dice que el pecado es infracción de la ley, ¿cierto? Y la ley de Dios. Ya si nosotros infringimos la ley del hombre, pues también se ve como algo que está mal hecho y nos castiga el hombre. Amén. Pero aquí vamos a hablar de la infracción de la ley que ha dado Dios. ¿Y qué es la ley que dio Dios? La ley que Dios dio es que Él tomó al pueblo de Israel y lo introdujo a tierras que ya estaban habitadas antes y que habían otras costumbres que ellos se manejaban por sus propias costumbres. Y Dios le dijo al pueblo de Israel que no se siguieran por la costumbre de los pueblos, sino que se siguieran por el libro que Él les iba a dar, por lo que Él les iba a dar. O sea que la ley prácticamente es la constitución del pueblo de Israel. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? De acuerdo. Se escucha un ruido en el micrófono de Carmen, de la brisa que entra por la ventana. Y también debemos también de entender que Dios, cuando toma al pueblo de Israel por amor a Abraham, pero el pueblo de Israel hace tantas cosas malas y Dios lo desecha y vuelve otra vez. Entonces, y después nos da la oportunidad a nosotros de entrar también al pueblo de Israel. Él ahora forma la iglesia de Jesucristo. Entonces está la iglesia de Jesucristo y está el pueblo de Israel. Pero entonces Él hace una división en el pueblo de Israel. Él dice, no todo el que nace en Israel es israelita. Para que eso no se dé, ningún gobierno va a entender eso. Todo el que nace en un país es de ese país, ¿sí o no? ¿Por qué Dios dice, no todo el que nace en Israel es israelita? Está diciendo, habrán algunos que nacen en Israel, pero no los tengo yo como israelita, el pueblo mío. Amén. Amén. Y él después habla de Abraham y dice que los israelitas o Abraham es padre de los hombres que proceden de fe. Entonces Abraham, aunque sea padre de todo Israel y todo Israel lo tenga él como padre, Dios le dice, en verdad, lo que yo estoy hablando es espiritual. Tú eres padre de los hombres que proceden de fe. Y después nos dice a nosotros, él dice que llama ahora a un pueblo que no era su pueblo, y es cuando él forma la iglesia de Jesucristo, que es cuando nos da la oportunidad a nosotros los gentiles, ¿cierto? Sí. Y nosotros venimos a ser israelitas insertados, pero para Por adopción. de adopción, pero al mundo eso no le importa, ni al pueblo, ni al presidente, ni el gobierno de Israel acepta ni cree en eso, porque no podemos ir a Israel a pedir nacionalidad. Y resulta que ya somos israelitas adoptados, ¿cierto? Eso es espiritual. Es correcto. Entonces manejamos el pueblo espiritual. Entonces la iglesia de Jesucristo se forma de dos pueblos. El pueblo de Israel que se ha arrepentido y cree en Jesús, y los gentiles que se arrepienten y creen en Jesús. ¿Ves? Y Jesús, cuando venga, ¿a quién se va a llevar? ¿Al pueblo de Israel o a la iglesia de Jesucristo? A la iglesia de Jesucristo. Ahí hay algo que está como que así, ¿ah? Entonces, ya él se va a llevar no tiene distingo de pueblo, no tiene distingo de raza, no tiene distingo de nada. Todo lo que esté inscrito en el libro de la vida, todo lo que sea del Israel espiritual, todos los que sean de la iglesia de Cristo. O sea que se forman de los dos pueblos, porque él dice, de los dos hizo un pueblo. Amén. Amén. Espera un momentico. Entonces de los dos hizo un pueblo, pero la separación del hombre con Dios primero empezó por la desobediencia.
ahí no se habló de pecado. Más adelante es que se explica y se dice que por el hombre entró el pecado y dan el suceso de Adán y Eva. Y dicen que fue Eva la que comete la infracción y Adán también cayó ahí, pero como que de una manera involuntaria aparentemente. Pero Dios dice, pagas por eso también. Entonces vemos que inclusive en la ley hay partes donde dice que si se comete un pecado sin conocerlo, no importa, paga por el pecado. Bueno, entonces empezamos a ver qué pasa con el pecado, ¿no? Yo aquí la pregunta fue que si el cristiano peca o no peca. La pregunta para iniciar es, ¿peca el cristiano o no peca? Y las personas dicen, la mayoría, incluyendo pastores, incluyendo grandes personalidades del evangelio supuestamente, de las denominaciones, que sí, que el cristiano peca. Algunos llegan a decir, mientras estemos en esta carne, vamos a estar pecando. Mientras estemos en este cuerpo y que es mortal, vamos a estar pecando. ¿Dicen eso o no dicen eso? ¿Usted qué dice, Carmen? Sí. Xiomara. Ya yo lo dije también. Sí, exacto. Entonces, José, dicen eso, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿a quién se va a llevar a Jesucristo cuando venga? ¿Cómo debe estar esa iglesia? Sin pecado. Limpia y sin arrugas, dice. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer si el cristiano para pecando? Entonces, yo lo que veo es que nosotros estamos guiándonos por la vista, por lo que estamos viendo en las denominaciones, por lo que estamos viendo en las iglesias, estamos viendo en las personas que llevan una Biblia debajo del brazo. Y ellos simplemente lo que han hecho esas personas es cambiar de religión. Pero no son nacidas de nuevo. Amén. Entonces, quien va a dar el calificativo, si esa persona es de Cristo, es de Dios, es Dios, no nosotros. Pero nosotros decimos que sí. Muchas veces he oído personas que dicen, ese hombre de Dios. ¿No han oído eso? Sí. Ay, qué hombre, cómo predica, cómo habla, los milagros, ese hombre de Dios. Nosotros no podemos dar ese calificativo a nadie. Son apreciaciones. Nosotros no conocemos corazones, nosotros no vemos lo que la persona hace. Amén. Amén. Eso es Dios quien tiene que darlo así. Quien tiene que dar el calificativo de ser cristiano de verdad es Cristo. Amén. Entonces, cuando me vean a mí, aunque vean los hermanos, aunque anden en la iglesia, anden predicando, no pueden dar el calificativo si esa persona en verdad pertenece a Cristo seriamente, sinceramente. ¿Cierto? Entonces, en base a eso no podemos decir que el cristiano, como si fuera algo inherente, como si fuera alguien verdadero cristiano, va a pecar. Yo hago la pregunta. Pablo, Juan, Mateo, Lucas, toda esa gente vivía con ese temor que tenemos nosotros y vivían confesando que ellos iban a seguir pecando porque estaban en la carne. ¿Usted qué dice, Carmen? ¿Tú concibes, ¿Tú concibes eso, José? De que los cristianos estos de esa época van a estar como nosotros, los apóstoles, a quienes nosotros debemos seguir e emular, ¿no? De que ellos van a confesar de que mientras estén en la carne van a seguir pecando. Y por eso te digo a Jesucristo. ¿Usted conciben esos apóstoles diciendo eso? Tú no, ¿verdad? No. Xiomara, ¿tú lo concibes a esos grandes apóstoles diciendo eso? No, lo que pasa es que, bueno, no. Entonces hay algo. ¿Quién está equivocado? ¿Ellos o nosotros? Xiomara. Nosotros estamos equivocados. Xiomara, ¿Ellos quiénes? ¿Quiénes deben estar equivocados? ¿Los apóstoles por no decir eso? ¿O nosotros que andamos diciendo eso? Nosotros. Sí, a Xiomara la tengo contra la pared. Bueno, está bien. ¿Qué pasa? Mientras no aprenda la palabra, te puedo decir, yo te sigo diciendo lo que yo aprendí. Lo que viste, no lo has aprendido porque la Biblia no lo dice. Y si te lo enseñaron mal. Bueno, por eso lo que aprendí a través de Pero las palabras.
Bueno, vamos a de los ponerle, pastores. pero voy a recurrir a tu corazón, voy a recurrir para ti quién es Cristo, para ti quiénes son los apóstoles. Ellos andaban diciendo eso, ¿tú crees que ellos andaban con ese temor de andar pecando? Yo creo que ni les daba tiempo porque andaban con el maestro al lado. Y cuando él se fue, Ya de pronto se descarriaron. no, No, mentira, yo creo que ellos estaban bien preparados. Estaban bien preparados. correcto. Entonces, Lo que pasa es que nosotros idealizamos mucho al cristiano. Nosotros creemos que el cristiano no comete errores, no echa mentira, no hace nada, y todo lo pecaminizamos. Todo es pecado y todo es del diablo, y o sea, justificamos ciertas cosas y juzgamos otras. bueno, yo diría, más que todo, nosotros le llamamos cristiano a todo el mundo. Sí, claro. Eso es ahí donde está el problema. José Luis, ¿cómo estás? Nosotros le llamamos cristianos a todo el mundo. Y nosotros no tenemos por qué dar ese calificativo. Yo no puedo decir quién es hijo de Dios o no. ¿O ustedes pueden decir quién es cristiano y quién es hijo de Dios? No. ¿Tú qué dices, Nosotros Cecilia? no somos para juzgar. No, no estoy hablando de juzgar. Porque Para aquí... bien ni para mal. Eso. Aquí yo estoy dando un calificativo, estoy dando un título. Y ese señor con ese título se puede presentar al cielo a decir, allá Juan Blanco me dijo que yo era cristiano, aquí estoy, deme mi entrada. Ajá. Aquí Juan Blanco me dijo que yo era hijo de Dios, deme mi entrada. Nosotros no podemos hacer eso. Yo vengo de parte, no, te van a decir, yo vengo de parte de Juan Blanco. Sí, porque él me dijo. No, yo no digo eso. Quien tiene, por sus hechos y por sus frutos los conoceréis. Ahí nos da una confianza para acercarnos. La magistral para saber quién es quién. Eso, ahí, y resulta que no vivimos con las personas. Yo veo a Cecilia, veo a Carmen, veo a José, veo a Xiomara, veo a José Luis, veo a todos aquí por un ratico. Pero yo no respondo por el resto. ¿Cómo se portan ustedes? Hay que vernos cuando nos pisen el callo. Eso, cuando te peguen la mejilla, ahí si pones la otra. Vamos a ver cuál es nuestra reacción. ¿Ah? Y nosotros, yo le voy a decir, la actitud de Cristo ante el pecado es la misma que tenemos nosotros, de que es cosa liviana. Para Cristo el pecado era cosa liviana. ¿Usted qué me dice? ¿Usted qué dice? Bueno, vamos a empezar ya a leer vamos a ver el pecado en el Antiguo Testamento. Estas son sin ley, estos versículos son sin ley. Génesis 4:7. Creo que es la primera. No entendí eso del pecado como cosa liviana. Sí, que aquí, por ejemplo, no hay problema. Peca y no hay problema. Ves y arregla este problema con Cristo y arrepiéntete y ya Cristo te lo perdona. Y abogado tenemos. Cuando yo hablo así, es porque yo no le tengo tanto miedo al pecado. No, yo tengo un abogado. ¿Sí me explico? Si usted comete una infracción, yo tengo un abogado. Entonces lo vemos como cosa liviana, cosa liviana. Pero yo hago la pregunta es, ¿qué pasa que si Jesús lo ve así? No lo vamos a llegar a ese versículo, pero... ¿Ah? Más bien lo vemos como dice la Biblia, con liviandad. Eso, lo vemos como un liviandad. Vamos a ver qué dice el pecado sin ley. Génesis 4:7. Ahí hay una persona que está instalada que es un 318, 324, 8516. Bienvenida, buenas noches. Para nosotros es importante y para ti pues vean los saludos. Ajá, ¿quién va a leer Génesis 4:7? Dice así. Entonces Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, tú te enseñorearás de él. Bueno, lo voy a leer porque está un poco... Dele para que usted no leyó ahí bien claro. Repítalo. Que me apagaron la luz. Entonces Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo,
y tú te enseñorearás de él. Entonces es más fácil, el pecado está a la puerta y a las personas malas. Parece que las personas buenas tienen el pecado un poquito más alejado de la puerta. ¿O no? Y fíjate que es un caso tremendo y especial. Ahí ustedes vieron que Caín le habla a Dios. Y este señor no se arrepintió ni si le habló Dios. Fue e hizo lo que quería hacer. Fue y lo mató. ¿O no? Sí, Si usted tiene ganas de matar a alguien y les habla a el Dios, 8 dice, si usted tiene ganas de matar a alguien y le habla a Dios así como le habló a Caín, ¿usted lo mataría? Yo no. Todos decimos que no, pero fíjate que Caín fue, lo hizo, ¿no? Ni si le habló Dios. Ahora le hace Génesis 18:20. El pecado es algo tremendo, ¿no? Se te mete en el corazón y ni si te habla el mismo Dios. 18:20. entonces, Oí entonces Dios le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Bueno, mira qué pasó con Sodoma y Gomorra, ¿no? Yo tengo aquí el 29, pero no sé si todavía es parte de Sodoma y Gomorra. Pero ¿ustedes saben lo que pasó con Sodoma y Gomorra o no? ¿Sí saben? Claro, fueron destruidas Sí. por tanto ¿Y por pecado, qué fue destruida? Por el pecado. porque no se arrepintieron. Dios no, mírate que Dios ahí los voy los voy a sacar de la tierra, los voy a matar a todos, igual que el diluvio. Y nosotros vemos el pecado como que con más liviandad. Pero mira, es Dios, el gran misericordioso, el gran justiciero, el Dios. No hay forma de expresar quién es Dios ni nada. Eso es algo que sobrepasa todo entendimiento. Mire cómo coge a Sodoma y Gomorra y la acaba y libra al justo Lot, libra a Lot, ¿cierto? Por el pecado, Sí. por el pecado. Pues eso, ¿no? El 29 que dice de Génesis. Y no, Te habla sobre Abraham y Abimelech. ¿qué dice entonces? Léalo. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Fíjate, ahí es Abraham, Abraham es, ¿cómo se llama? Es como reprendido, pues, por el rey Abimelech, porque él le dijo él le dijo al rey que es mi hermana, él lo dijo. En el primero, cuando fue ante el faraón, él no dijo, no se ve que dice él, pero aquí dijo, es mi hermana, y por eso él la toma, y después cuando está cuando está allá ante el faraón, ella dice, sí es mi hermano. Pero Dios vuelve, interviene, y dice que Abraham estuvo metiendo a ese pueblo a que Dios los castigara y los matara a todos. Pero gracias a Dios todo no terminó así. Éxodo 32, desde el 31 al 34. Entonces para Dios el pecado no es cosa liviana, ¿no? 31-34. Acabó con gente, acabó con personas que son iguales a todo esto poco de perversos y malos que hay, estos que violan niñas, que las matan y se van a la cárcel, y allá nosotros queremos llevarles palabras para que ellos se arrepientan. Dios no le dio chance a esa gente, los mató. Entonces, ojo, yo le estoy haciendo esto para que se den cuenta si nosotros somos más misericordiosos que Dios o somos nosotros los que estamos viendo el pecado con más liviandad. Ajá. Entonces volvió ¿Qué? Moisés a Dios y dijo, entonces volvió Moisés a Dios y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido
un gran pecado que se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Hasta- Y Dios respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. El 34 también. Ajá. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Vemos Y que... Dios hirió a Ajá. Sigue. No terminamos. los que habían hecho su cerro, que formaban. Bueno, estoy viendo que nada más lee esta Cecilia, no veo por qué no están leyendo otros. A José, José lee bien, y lo demás lee bien. Y de 30. Xiomara. Bueno, miren ese pasaje ahí, miren ese pasaje. Miren ese pasaje, Carmen. Carmen, miren ese pasaje, miren. Ahí está Moisés, ahí Moisés está queriendo interceder por el pueblo de Israel, ¿o no? Juan, ¿Qué? ¿cuál era la cita? Ahora viene otra, porque ya se la leyeron. Yo te doy otra ahorita. No, pero por eso, pero ¿cuál era la cita? Éxodo 32, desde el 31, versículo 31 al 34. Si quieres leerlo, vuelve y léelo. Ahora sí. Lo dijo mal entonces. Léalo entonces. 32. Éxodo 32, versículo 31 al 34. Dice, entonces volvió Moisés a Dios y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Siga. Que perdones ahora su pecado. Sí. Y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Sigue. Y Dios respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Sigue. Sigue. Ve pues ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho, que aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. O sea, aquí lo que yo veo es que Moisés hace una tremenda intercesión, por decirlo así. Va a meterse entre el pecado y el Sí. pueblo para que Dios no los mate. Y Dios no acepta eso. Sí, Dios dice, para el que es peca, que, mira, no hay intermediario. Juan. Ajá. Juan, Dime, Juan, dime. así hacen muchos cristianos, interceden por un pueblo que no es pueblo de Dios, Pero para que así hacen. Dios no lo castigue. Pero Ya. lo que yo veo es que ninguno ha dicho, Señor, si lo vas a castigar a ellos y ellos no se van a salvar, quítame a mí también la salvación mía. No he visto eso. ¿Usted ha oído alguna vez? No dice- Yo le hago una pregunta y el que estaba el que estaba en la cruz ¿Qué pasó con el que era estaba? pecador, ¿Y qué pasó? era pecador, Ajá. era pecador y se salvó. Por eso. Pero Tenía pecado y lo perdonaron. no, un momentico, yo estoy hablando es de haber intermediario ante un pecador. De que Dios va a perdonar el pecado porque yo le dije que lo perdonara. El pecado de esa persona. O sea, Xiomara, tú cometes un pecado y ahora llego yo allá ante Dios y le digo, Xiomara cometió ese pecado grande, muy grande, pero perdónala. Y si no la quieres perdonar, entonces a mí también quítame la salvación. Eso fue lo que hizo Moisés. Moisés dijo, perdónale el pecado y si no lo perdona, entonces bórrame a mí de tu libro. Quítame de ahí. ¿Sí o no? Ah, no, pero es que lo que hacemos es interceder por la persona, pero la persona misma es la que tiene que arrepentirse porque la palabra lo dice. Pero tú sabes lo que se llama intercesor. Es el fiador. Ajá. Tú no sabes que si tú me sales de fiador a mí, si yo no pago, tienes que pagar tú. Sí, señor. Pero es que estos intercesores de ahora también son Eso es livianitos. lo que es Cristo de nosotros, el fiador nuestro. Entonces estos son livianitos. Cristo fue y murió. Cristo lo hizo. Cristo pagó. Pero ahora no no vamos a ponerlo nosotros a estar pagando cada rato. Ya Él pagó por Entonces mí. Él pagó por mí, yo entonces vuelvo, perdóname. Él pagó por mí, vuelvo y salgo, hago algo fiado y lo vuelvo a poner fiador para que vuelva y pague. Eso es lo que nos están enseñando.
Y aquí Dios está mostrando a Moisés que llegó a ese extremo, llegó a un extremo increíble que yo creo que no ha llegado todavía un terrenal de ahora a decir, si tú no perdonas a esta gente, quítame a mí del libro de la vida. No lo he oído. ¿Tú has oído eso, Xiomara? O sea, Moisés estaba como manipulando a Dios ahí. No, estaba manipulando. No diga eso. Claro, Es lo que... Estaba comprometiendo, poniéndose en la brecha, como dicen a veces. Sí, es lo que Dios fue. Ajá, lo estaba condicionando. no, es que pero tú sabes lo que pasó con Moisés. Moisés fue y Moisés compró ese pueblo. Moisés fue a Egipto, se enfrentó a ese faraón. Moisés iba cada rato, hizo señales grandes, hizo Dios a través de él. Entonces ese pueblo lo amaba, él se crió allá en Egipto y él mató a un egipcio por un hebreo. O sea, él amaba tanto a esa gente y dice, si vas a castigar al pueblo, ¿ya qué razón tiene Moisés de vivir? Es como si ustedes le dijeran, tu familia toda la voy a matar, dice Dios, porque pecaron. Entonces tú dices, Señor, pero si yo me quedo sin familia y tú no lo perdonas a ellos, no me dejas a ninguno, pues también mátame a mí, ¿o no? ¿Qué pasa si a nosotros nos van a quitar nuestros hijos, todo esposo, todo, y vas a quedar tú solita? Tú dices, ay Señor, pero si eso va a pasar así, pues mátame también a mí, llévame, yo que voy a estar aquí sufriendo ahí. La diferencia es que ellos se van para el infierno y tú te vas para el cielo, porque tú no fuiste la que pecaste. Amén. ¿Sí me explico ahí? Bueno, de pronto yo estoy desviada del tema, pero entonces ¿Sí? dice que, o sea, lo que da a entender es que nadie va a pagar por el pecado de otro. Sí, nadie va a pagar. Entonces, pero es diferente a que tú ores por un pecador para que se arrepienta, entonces, que Dios tenga misericordia de su corazón. Eso ya es otra cosa. Te doy toda la razón, pero eso no le podemos llamar entonces fiador o intercesor. Porque si yo voy a donde una persona que debe, vamos a suponer que tú tienes una persona que te debe una plata y no te la quiere pagar y tú le has dado todas las oportunidades, y un día que le vas a quitar un televisor o le vas a quitar algo, yo llego a interceder por él para que no le quites eso. Tú me preguntas a mí, ay, mi plata, ¿quién me la va a pagar entonces? No, yo te la pago. Ah, vienes a interceder a que no, pero tú no eres capaz de venir a decirme, oye, aquí está esta plata, no le hagas nada. ¿Sí me explico lo que quiero decirte? Eso fue lo que hizo Jesucristo. Claro. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo no dijo, voy a orar al Padre para que que le perdone el pecado. Tenía alguien que pagar. Y él fue y pagó. ¿Sí o no? Lo que pasa es que nosotros también estamos viendo ahora el sacrificio de Jesús, también lo estamos viendo livianamente. Y entonces no nos importa que haya muerto por mí y yo mañana peco y vuelvo y lo busco otra vez, como si, o sea... ¿Y dónde queda el pasaje entonces de que buscó entre muchos quien se parara en la brecha y no lo halló? Entonces, ¿a qué se refiere ese pasaje? Ajá, miren eso, hay que leerlo, pero a nosotros nos manipulan y nos dicen que dice esto y no es así. Hay que leerlo. Es que eso está en el Antiguo Testamento. Entonces los que enseñan la intercesión toman ese pasaje, pero el que ya se paró en la brecha por nosotros fue Cristo. No, hubo uno que se paró antes y a él se le mocharon la cabeza. ¿Saben quién es? Sí, Juan, pero Cristo. Pero Juan el Bautista, ¿qué hacía? Iba y le decía a la persona, o sea, pararse en la brecha es tomar yo a un pecador y decirle, tú no agradas a Dios, tú eres un pecador, arrepiéntete, Señor, espérate, no le hagas nada, déjame hablar primero con él para ver, Señor, espérate, tranquilo. Y yo cojo a ese pecador y yo me estoy parando en la brecha, no es que me estoy parando en la brecha para taparle un pecado para hacer el cahuete de él. Pararse en la brecha es ir a enfrentar ese caso, enfrentar el problema. Pero enfrentar el problema no es decirle a Dios, aguanta, no, tú no lo vas a castigar. Mientras yo esté aquí, Señor, tú no lo castigas. Yo estoy orando por él. ¿Eso qué es? La brecha es, voy donde esa persona, voy y enfrento el problema. Y cuando yo enfrente ese problema, ya después digo, no, Señor,
ya yo no puedo hacer más nada. O si él se arrepintió, Señor, mira, viste que sí se arrepintió. Ese es estar en la brecha, pero acá es dele, y a mí no me está pasando nada. Pues el que se ponía en la brecha, algo le pasaba, ¿o no, hermana Cecilia? Claro, moría. El que se enseguida. ponía en la brecha moría. Cuando se habla de una brecha, porque el pueblo de Israel cogían la muralla, abrían una brecha, pero era para entrar a matarlo. Entonces alguien se ponía ahí a estar disparando primero o evitar que esa gente entrara para que el pueblo de Israel pudiera armarse o pudiera buscar la forma de no morir todo. Pero ese tipo moría, ¿o no? Bien. Sí me explico un poquito ahí, Xiomara. Sí, más o Es menos. que nos las han puesto suaves, Xiomara. Mira, tú oras por un enfermo y a ti si no se sana, tú te vas y dices, es que no tenía fe, es que no es la hora del Señor, no es el tiempo del Señor. O sea, Era la voluntad de no era Dios. la voluntad de Dios. Entonces, ¿tú qué haces ahí orando? Ese es ponerse en la brecha. Eso le llamamos ponerse en la brecha. De que yo me traigo un enfermo y yo oro por él y si no se sana, bueno, hermano. Y si se sana, uy, ¿cómo sacamos pecho, no? Dios está conmigo. Uy, mira, yo oro y se sana la gente. Ay, sabroso. ¿Sí me explico ahí? ¿Me doy a entender ahí? Eso es lo que es ponerse en la brecha. Ojo con eso, que nos lo han puesto livianito. Entonces aquí dice, mira que Dios tuvo una actitud con Moisés, pero qué amor tan grande, ni le paró bola lo que Moisés dijo así en ese sentido, porque otro dice, bueno, Moisés, ¿cuál es el cuento tuyo? ¿Quiere que te castigue a ti? ¿Qué? ¿Cómo vas a pedir tú que yo te borre? No dijo nada. Él le dice, toma ese pues, dice, no señor, el que peca contra mí, no dijo contra un hermano, no dijo contra otra persona, el que peca contra mí, ese paga. ¿No dijo así? Y le dijo entonces a Moisés, toma este pueblo y llévalo a tal parte, como que dice, ok, sigue viviendo con él, pero no lo voy a castigar ahora, para que tú hagas tu trabajo y hagas tu cosa, pero ese paga, ese ya está listo, si no se arrepiente. ¿O no? No dijo así, no dijo así en ese versículo. El día del castigo. El día del castigo paga. El día que yo coja para castigarlo. No va a decir, bueno, los que pecaron ese día y se hicieron el becerro de oro, como ya Moisés interfirió por él y intercedió por él, ya yo no lo voy a castigar. ¿Dijo eso? ¿Dijo eso? No dijo eso, ¿no? Fue y, bueno, entonces, mire, Éxodo 34, ¿qué dice? ¿24 qué? Éxodo 34. Empieza a leer todo el capítulo. Y Dios dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Dios, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Dios descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Dios. Y pasando Dios por delante de él, proclamó, Dios, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz,
y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Dios, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Dios cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Bueno, La fiesta de los panes bueno, ya. sin levadura guardarás. Ya, dalo ahí. Yo quería que leyeran eso, porque miren ese Dios que está hablando ahí. Mire ese Dios, y dice, entre las cosas que dice es, no tendrá por inocente al malvado. O sea que parece que yo puedo interceder hasta cierto punto, pero por el malvado no puedo interceder. Yo tengo que interceder. Perdón. ¿Ah? Ahí yo entiendo que Dios lo que hace es que alarga el tiempo para castigar a esa persona. No, pero siempre la va a castigar. No, él cogió y que mató un poco gente ahí. Cuando él claro, es más, esta es la segunda vez que, fíjate que antes de eso ya Moisés había destruido la imagen que hicieron ellos, el becerro, y ahí también murió un poco de gente. Y ya Moisés también lo había hecho, ¿cierto? Sí. Y ninguno de esos entraron a la tierra prometida. Qué cosa tremenda ahí, ¿no? Entonces aquí te digo, seguimos más, pero yo quiero que quería que ustedes vieran cómo tiene Dios la cuestión del pecado. Aquí hay una cantidad y miramos y seguimos y vamos a ver unas cosas, pero ya son las 8:53. Vamos a tomar ahora el Nuevo Testamento, Romanos 7:25. A ver, ya que entremos acá en operación de nosotros. Ya aquí está la ley, ¿no? Ya la ley está creada. Y Dios puso sus normas, entonces ya el que viole una norma de la ley está pecando. ¿Cierto, Xiomara? Así es. Bueno. Y el que viole un punto de la ley es culpable de toda la ley. Exacto. Se hace reo de todas. José Luis se fue hoy. Está ahí. Romanos 7. Romanos 7:25. No, aquí hay Romanos 3 o 2:12. Ajá, ¿cómo es la cita? No es 7:25. Sí, ese es antes, pero antes hay una 2:12. Romanos 2:12. A ver qué dice. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, aquí no hay excusa ni que por la gracia ni por la ley. Los que están siguiendo la ley y pecan, pagan. Los que supuestamente ya no estamos en la ley o no están en la ley, sino en la gracia, como pequen, también llevan. ¿No dice eso ahí? Serán juzgados. Ahí todo, no hay que no, que porque ahora Dios quiere mostrarme un Dios más débil, más liviano al pecado, ahora en el Nuevo Testamento que el del Antiguo Testamento.
Yo cuando escucho que alguien dice, eso está en el Antiguo Testamento, yo veo que me quiere mostrar que Dios ahora ya cambió, que ya no es igual. No, Dios dice que Él no cambia. El mismo Dios aquel es el mismo Dios de ahora, ¿sí o no? Yo cuando alguien me dice eso y que, pero eso está en el Antiguo Testamento. Mira, aquí estamos en Romanos 2:12 y está diciendo, el que peca con la ley, tenga, y el que peca sin la ley, porque entonces está en la gracia, también da. Aquí tengo unos aquí que yo metí entre paréntesis, no sé por qué. Romanos 6:1, mira aquí dice Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Siga leyendo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, no vamos a hacer mucho comentario en este ahora, pero sí la vamos a tomar más tarde, cuando ya entendamos algo aquí. Resulta que ahí está diciendo que el pecado no se enseñoreará más de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y supuestamente, ahora que estamos en la gracia, seguimos diciendo que si pecamos, que el pecado viene y no se enseñorea de nosotros. ¿Entienden eso? O sea que el que predica que todavía el cristiano tiene que seguir pecando y que el pecado tiene fuerza sobre él, está en la ley, no está en la gracia, ¿o no? Y nos hartamos de decir que no estamos en la ley, que estamos en la gracia. Pero sigo predicando que sí, que vamos a seguir pecando. Y ahí acaba de decir, el pecado no se enseñoreará más de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino la gracia. ¿Y qué es enseñorearse? ¿Qué es el pecado? Hacer que yo peque, hacer que lo cometa, ¿sí o no? Bueno, yo veo a lo que tengo en la pantalla, veo que me hace señas que sí, para no abrir el micrófono. Aquí estoy. Pero Xiomara no le veo, entonces Xiomara tiene que apagar y decir sí o no, Xiomara. Así es, así es. Bueno, eso el comentario lo vamos a hacer después. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Correcto. Mira, ese es un pasaje que viene diciendo él, dice, hablo con los que están en la ley, que hallo en mi cuerpo una ley del pecado, que los miembros me llevan al pecado. Y entonces el desesperado, él dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Hasta ahí predican los que apoyan el pecado. Los que les gusta hablar del pecado, predican hasta ahí. Pero no predican este pedacito que dice, gracias doy a Cristo. Porque Cristo lo libró de esa ley, de la ley del pecado y de la muerte. Amén. 8:2, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es correcto. ¿Sí se dan cuenta ahí?
Entonces, ¿qué manda Jesús? ¿Que vivan en la carne o que vivamos en el espíritu? El espíritu. Y el que anda hablando de pecado y que cada rato vamos a pecar y que estamos pecando y que tenemos que pecar y que eso es normal, ¿está en la carne o está en el espíritu? Ahí le dejo esa pregunta. Debemos vivir en el espíritu, pero también somos carne. Ajá, entonces Dios está dando una orden, que esa orden facilito, voy a ponerle un pero porque Dios está como que exagerando ahí. Dios me pide a mí que viva en el espíritu y facilito esa orden que Él me dio, le saco el pero. Ajá, pero ¿y cómo si estamos en la carne, Señor? O sea, parece que ponemos un Dios que está como que exagerando. O ese Dios... Pero también Ajá. También dice la Biblia, andad en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Por eso, pero es que si Él me dice eso y yo no, me está dando una orden que no la puedo cumplir, entonces tengo un Dios que me está dando una orden que yo no puedo cumplir, entonces ¿para qué me la da? Él sabe eso. Y es una orden que yo voy a estar con él, pero sacándole pero. O sea, él me dice eso, yo tengo para refutarle porque, ajá, pero yo tengo razón. Yo no sé, ¿usted qué dice de eso? Tenemos que obedecer y pase lo que pase. Y si él da la orden y yo le voy a obedecer, él me arma a mí con las armas, pues valga la redundancia, para poder cumplirle su orden. ¿O no? Si usted va a mandar a alguien a cumplirle una orden, usted le da todos los medios para que esa persona lo pueda cumplir, ¿o no? O va a mandar un mocho de las dos piernas que corra. Usted le tiene que buscar una patineta o una moto, ¿o no? Entonces, Dios no nos está dando unas órdenes que no podamos cumplir. Gálatas 2:17. El problema está en nosotros. Yo tengo que aceptar eso y cuando yo lo acepto es el principio de poder llevarlo a cabo. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Eso. Entonces, ¿cómo es posible que decimos que el cristiano es pecador o peca? ¿Es Cristo ministro de esa gente, de los pecados? ¿Es ministro de pecado? Dice de ninguna manera. Hebreos 10, 2:18. Hebreos 10, capítulo 2 y después capítulo 18. Versículo 2 y después versículo 18. Hebreos 10, 18. No, Hebreos 10, 2 y después también el 18, el versículo. Hebreos 10, 2. De otra manera cesarán de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Ojo, miren eso, ahí está hablando de un sacerdote que tenían antes, que todos los años tenían que estar haciendo sacrificio por los pecados, pero vino Jesucristo y fue un sacerdote por encima de todos los demás sacerdotes, y Él nos quitó el pecado y ya Él no va a estar haciendo ese sacrificio cada rato. ¿Sí dice eso o no? Léalo otra vez. Claro. Eso. Entonces, pero nosotros lo queremos poner a Él a que otra vez haga el sacrificio por mí, porque yo volví a pecar. ¿Lo leo desde el 1? Léalo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea que la limpieza que hacía esos cultos no era una limpieza total, pero la limpieza que hace Jesucristo en nuestra vida es una limpieza total. Él dice, murió una sola vez por los pecados. Y ahí en lo que leímos Romanos 6, habla de que no debemos de estar en eso ni seguir en eso. Y el versículo 18 de ese mismo 10. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda de pecado. Voy a leer un poquito atrás. Dele. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Bueno, ahí hay un problema grave que el diablo llegó y dañó todo eso. Él está hablando que cuando viniera Jesucristo iba a pasar todo esto. Iba a escribir en nuestra mente, en nuestros corazones su ley. Pero los que reciban eso, los que acepten eso, Él les perdonará el pecado de ellos y más nunca se acordará de esos pecados. Pero si vas a seguir pecando, o sea, yo le robo a mi papá, él me perdona, ya más nunca me va a decir nada porque yo le robé. Ay, si le sigo robando, ¿qué pasa? Él me sigue otra vez. Ay, ven acá, ¿cuál es lo que te pasa a ti? Te perdoné y vas a seguir robando. Ahí está hablando de eso. Este sacrificio era el día que viniera Jesucristo, era de una vez por todas. En cambio, los otros era una limpieza parcial. ¿Por qué no se da la limpieza en nosotros total? Porque nos metieron doctrinas que no son. Pero si hubiéramos dejado que Dios escribiera, o Cristo, en nuestra mente, en nuestro corazón, su ley, como está diciendo esos versículos, no dice esos versículos que Él va a escribir en nuestro corazón y en su ley, hermano. Sí. Eso, cuando Él haga eso y nosotros permitamos eso, es cuando Él nos va a perdonar los pecados y no se acordará más nunca de ellos. Pero mientras tanto no podrá hacerlo porque me acaba de perdonar y yo vuelvo otra vez y le embarro, vuelvo otra vez y peco. Entonces yo no he permitido que Dios escriba eso en mi mente, en mi corazón. Yo estoy cambié de religión, yo estoy leyendo la Biblia, pero como si esto es un libro más que me mandó ahí, que me mandaron. Pero este libro no está haciendo efecto en mi vida, este no me está dando el nuevo nacimiento. Yo no lo estoy aceptando. Amén. ¿Qué dicen? Amén. Entonces tenemos que mirar eso. Esto tiene que cambiar. No podemos seguir llevando este estilo de evangelio. No podemos seguir llevando ese modelo que nos ha pintado la iglesia. Venga, haga devocional, venga, haga culto, venga, haga esto, venga, haga esto. Pero que nos hablen así, que Dios nos hable así y que lo aceptemos de aquí a aquí como está escrito, que eso va a cambiar nuestra vida y que Él nos está escribiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo no puedo andar con liviandades si quiero seguir verdad a Cristo. ¿Ustedes qué dicen? Amén. Tenemos que... Bueno, pero yo digo que por ejemplo, si tú pecas, ya dejamos a un lado lo de la intercesión, ¿verdad? Que nadie va a pagar por otro. Pero en cuestiones de pecado, si tú pecas, o no sé si no entra aquí esto, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sí, hay que si confesamos nuestros pecados. No, tú tienes toda la razón ahí, pero es que cogemos esos versículos y lo ubicamos donde no va. Él es fiel y justo para perdonar a aquel que va por primera vez, porque es que Él hizo ese sacrificio hace años, pero yo nací ahora, yo no sabía nada de eso. Ahora que Él llega a mi vida, ahora para mí está muriendo Cristo apenas hoy. Para mí Él está haciendo el trabajo y el sacrificio por mí apenas hoy. Yo no tengo ahora que valerme de que se lo hizo a otro y que eso hace 1000 años. No, para mí Él está muriendo hoy, para mí Él vino a morir por mí hoy. O sea que eso es para los nuevos creyentes, para los que vienen a arrepentimiento, para todo el que se esté arrepintiendo ahora nuevo. ¿Sí ustedes creen que es así? Debe de haber otros versículos para... Vamos a llegar allá ahora, pero que vamos a hacerlo, que yo creo que va a quedar para el otro. Entonces, el Romanos 7 ya, 8.2 ya lo leímos, ¿no? Sí. Gálatas 2.17 también lo acabamos de leer, ¿verdad? Hebreos 10.2 ya lo leímos ahora. Sí. Hebreos 12.1 12.1 Hasta el 18. El 18 no lo han leído. Lean el 18. Diga, José. O sea que, bueno, Dios ya cuando usted se arrepintió, ya lo perdonó. Pero si usted sigue pecando, Pero ya es más difícil. Pero es que ese es el problema, José. Mira, yo
no permito a mí, no dejan que el Espíritu Santo sea el que me lleve a mí a redarguirme de pecado y yo me arrepienta de verdad. La gente quiere que yo me convierta a Cristo y me la ponen fácil. Si estás sin trabajo, ven a Cristo y Él te da trabajo. Si estoy enfermo, ven a Cristo y Él te sana. Pero nadie habla del infierno, nadie habla del pecado, que es lo que me está matando. A mí no me importa entrar enfermo al cielo. Eso no me debe importar, pero enseguida, a mí no me debe importar entrar sin trabajo, entrar pobre, entrar llevado, pero tengo que entrar al cielo. A mí una falta de trabajo una falta de trabajo no es la que me va a hacer que yo me vaya al infierno. No, es mi pecado. Pero aquí todo regalamos a Cristo y decimos, venga, Él te resoluciona, Él te resuelve, Él te ayuda. La primera ayuda que Él quiere hacerme es, Él muere por mi pecado. ¿Sí me explico? Pero Ajá. aclaré algo acá. Dale, pa. Dice que antes los mataba a los pecadores, pero entonces nosotros, si caemos en pecado, que ya no tenemos perdón, ¿o qué? Antes no había bueno, antes Él lo hacía enseguida y eso cogía lo que veían y se arrepentían. Ahora no. Ahora vemos que por ejemplo, Ananías y Zafiro hicieron algo en la iglesia, cogieron una plata, quisieron engañar al Espíritu Santo y los mató. ¿Qué pasó con los que vieron? Ya no van a hacer eso. Pero ahora en la iglesia que estoy viendo ahora, un pastor hace maldades, viola, se acuesta con otro y ahí siguen todos. Entonces ahí se van a perder todo porque nadie se va a corregir. Dios nada, y todo el mundo. Van a ver algo aquí que dice que cuando una persona persiste en pecar de la iglesia de verdadero Jesucristo, ¿qué se debe hacer con él? Aquí lo dice. Aquí dice, ahorita lo leemos. Dice que ¿qué se debe hacer con el que persiste en seguir pecando? Van a verlo. Tenlo por público. Nada de eso. Ese ya es lo último. Ahora lo vamos a leer. Vamos a leerlo. Bueno, vamos a seguir. Sí me explico ahí, hermana. O sea, estamos dando la obra de Cristo, no fue una obra sencilla, no fue algo livianito para que nosotros también lo aceptemos así. ¿Ah? ¿Tú crees que yo tenga un hijo y ese hijo muera por ustedes y ustedes a mí no me tengan como alguien grande, no tengan a ese hijo como alguien grande y ustedes quieran seguir llevando la vida que le da, que ustedes quieren llevar? ¿Ustedes aceptarían eso? ¿Ah? Es más, un hijo de José da la vida por mí, caramba, y yo tengo dinero, yo quiero tener a todos los hijos de ese señor que murió por mí bien, darle de todo, y al papá de él, o sea, yo le doy todo mi dinero a ellos para que vivan bien, pero no, después nos olvidamos. No, yo sé que tu hijo pero nada, tenemos esto livianito con Dios. Dios lo hizo por el pecado. Porque Jesucristo no tenía necesidad de morir. Mueres para morir al pecado, para que nosotros también muramos al pecado. Pero nosotros lo cogemos suave y lo cogemos livianito. Ah, sí, tú moriste por mí, como el ejercicio que hicimos cuando decimos Jesús murió por nosotros. Jesús murió por mí. Vemos que hay una diferencia. Pero no, que murió, sí, él murió, él murió. Hay una parte de la Biblia que dice dice? Que invalidando el sacrificio, ¿no? Sí, o sea, como, y dice que pisotean la sangre de Cristo. Dice que invalidan eso. O sea, cuando Cristo muere por mí y yo me arrepiento y si yo lo sigo pecando, yo digo, bueno, sí, tú moriste por mí, pero vuelve y muere, vuelve y perdóname. O sea, es algo liviano, Xiomara. Esto es serio. Lleguemos a la plenitud de Cristo, nunca vamos a llegar si no tenemos ese pensamiento. Aquí hay algo que habla de pecado también, pero está en el Antiguo Testamento, no sé por qué debería traerlo aquí. Vamos a leer porque esto es importantísimo. Primera de Juan 1. Iba a leer Romanos 12, dice usted. Bueno, léase, ¿cuál es? Hebreos 12:1. Dale, pues. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ajá, fíjate que despojémonos del pecado. ¿Cómo demuestro yo o sea, qué debe de decir, cómo debe expresarse, cómo debe hablar alguien que se despoja del pecado? ¿Que va a seguir pecando y vaya otra vez y busca al que murió por él para que lo ayude? ¿Se ha despojado esa persona del pecado? ¿Usted qué dice, Xiomara? Aquí todo, la Biblia nos tiene contra la pared. Derribando todo ese poco de cosas que nos habían dicho y que lo teníamos ahí, porque lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Que él dice que nos despojemos de una orden. Despojémonos del pecado y sigamos el camino puesto los ojos en Jesús. Ay, pero si yo sigo hablando de pecado y sigo dando lo que es parte del cristiano, y yo soy cristiano, ¿nos estamos despojando del pecado al hablar así? Se quedaron calladitos todos. Estamos pensando. Pues no, despojarse, desprenderse, poner... Sí, pero entonces estamos leyendo cosas y nuestro corazón está lejos de Dios. Lo leemos y ya. Sí, despojémonos. Sí, vamos a despojarnos del pecado como que este es un festino. Vamos. No, si tomas eso, despójate. Esto hay que cogerlo serio, ¿no? O sea, dejar el pecado. Despojarte, dejar, yo creo, pues. Pero es que vuelvo y digo, Ajá. es que nosotros con cualquier cosita estamos ofendiendo al Señor. Pero ¿por qué? Mira, si Abraham no lo ofendió con decir esa mentira, Abraham no lo ofendió con haberse acostado con la egipcia, Abraham hizo unas cosas, ni los otros, ni David los ofendió. Y eso no es pecado entonces. No, yo estoy hablando de ofender, me estás diciendo tú a mí. Entonces yo lo que tengo que hacer es mirar mi corazón. ¿Por qué no lo ofendió? Porque su corazón, es un corazón hermoso, noble, y si llegaron de pronto a hacer eso, jamás pensaron en ir a hacer algo, a hacer daño, jamás pensaron en eso, eran como personas inocentes que estaban haciendo algo que era malo. Pero ya nosotros no estamos en ese campo, ya no estamos en ese tiempo, ya sabemos mucho, ya Dios nos ha escrito en nuestra mente, en nuestro corazón sus leyes. Ya no tenemos por qué andar en eso. ¿Por qué tiene que tú... A ver, mire los pecados, enumérelos. ¿Por qué tenemos que hacerlo? A ver. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Dígame, enumeren los pecados. ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿No tiene usted un tiempo? ¿Que cada uno diga un pecado? ¿Ah? ¿Que cada uno diga un pecado? No. Que enumeren los pecados que ustedes miren y yo le pregunto por qué tienen que hacer esas cosas. ¿Por qué las tienen que hacer? Dígame un pecado cualquiera, sí, Cecilia. Diga un pecado. Robar. ¿Por qué tienes que robar, Cecilia? ¿Por qué vas a robar, Cecilia? Tú no robarías, ¿verdad? Pues no. Bueno, ya, estás libre. Estás libre. Murmuración. Voy a donde Xiomara. Xiomara dice murmuración. Vamos a poner que eso sea pecado. La Biblia no lo dice, pero vamos a suponer. Mira, Xiomara, ¿por qué tienen que estar murmurando? A veces hay cosas que no te parecen, que te parecen injustas. Y tú de pronto lo hablas y eso no está bien. ¿Qué no está bien? Decirle a alguien que se cuide, es malo decirle yo a alguien que es de mi familia o amigo, cuídate de aquel, que aquel es un tronco de malo que hace esto y esto. ¿Eso es malo? Estoy murmurando de él, supuestamente. No compres en esa tienda porque en esa tienda está robando ese señor. Ese señor te da una pesa más falla. Yo estoy haciendo mal ahí. No estoy salvando a los demás. Es la intención con que yo lo haga. El problema no es decir las cosas, el problema no es murmurar. El problema es con la intención con que yo lo haga.
O sea que yo debo tapar al que está haciendo lo malo y no decirle nada a nadie, porque estoy murmurando de él. ¿Tú qué dices, José? Hermana Carmen se fue, yo la he llamado y no entra. Voy a mirar si la llamo. Voy a mirar si la llamo. No, debe decirle como los papás le decían a uno, por allá no se vaya que le va a ir mal. Ahí está murmur. Ahí está murmur. No, Xiomara. No, Xiomara. Yo puedo hablar de la gente. Lo que es que yo es con la intención con que lo haga. Y si no tengo que hablar, pues no hablo, porque no amerita. Yo puedo saber que él es malo, pero tampoco se lo voy a andar diciendo a todo el mundo que no tiene nada que ver con ese señor. ¿Ah? Yo estoy hablando de Bill Gates mal. Ese tipo es un ateo, no cree en Dios. Ese tipo se está llenando de plata con las vacunas. Yo lo puedo decir. Ah, que estoy pecando. ¿Quién dijo eso? ¿Qué decía Dios? Dios hablaba, Jesús decía todo lo malo que eran ellos. Hasta le decía sepulcro blanqueado. ¿Sí me explico ahí, Xiomara? Generación de... Xiomara, ¿me escucha? Sí. Entonces, Xiomara, el murmurar no es malo. El murmurar es con la intención con que tú lo hagas. Y peor si estás inventando para hacer quedar mal a esa persona. ¿O no? Dígame un pecado de usted, señor José Luis. Ya dijeron robar, ya dijeron murmurar, diga usted otro. Quítele el micrófono y dígalo. Matar. Bueno, José Luis, ¿por qué tienes que matar, Luis? ¿Por qué lo vas a hacer, Luis? No, tú no lo haces. Tú no tienes por qué hacerlo. Entonces, ¿cuál es el temor ese? El pecado. De murmurar tampoco lo vas a hacer. ¿Cuál es el temor? De robar tampoco lo vas a hacer. ¿Cuál es el temor? Entonces pecamos porque nos da la gana. Hasta ahí, si tú pecas en esos tres porque tú quieres. Pero aquí sí, la palabra sí habla de murmuración. Por eso te estoy diciendo, pero murmuraciones detractoras. Ya, porque dice en 2 de Corintios 12:2, 12:20 que hacer todo sin murmuración y contienda. Eso, contienda. Hacer todo sin murmuración que de contienda o contienda. Pero yo le puedo advertir por ejemplo, la hermana Carmen tiene un negocio y se lo va a dejar cuidar a una persona. Y yo sé que esa persona está esperando que le den la oportunidad para robarse cosas a Carmen. Yo le digo, Carmen, tú vas a contratar. Sí, Carmen, no lo dejes solo si lo vas a contratar. Sé que él, y lo he visto y lo sé, se coge cosas. Ojo. Yo estoy murmurando ahí para destruir, estoy creando contienda y no. Y la hermana Carmen, si me dice ella, a mí no me importa, Juan, que me robe. Ah, bueno, ya, yo qué tengo que hacer, yo me quedo callado. Es más, de pronto voy hasta allá al muchacho y le digo, ven acá, Carmen me dijo que no importara que le robe, dame a mí una cosa también para robarle, vamos a robarnos los dos. Porque ella está aceptando eso, eso ya no le hace daño, ella es feliz. Ajá, entonces robar es pecado. Robar es pecado. Sí, yo sé, pero estoy diciendo yo hasta dónde para ella ya no es pecado, porque a ella le importa, al contrario, pone de papaya para que le roben. Es que el problema del robo es ese. Yo puedo poner de papaya para que cojan, entonces ya no me están robando. Es que yo pongo de papaya para que la gente se aproveche de mí y se beneficie. Pero no soy capaz de regalarlo, sino que dejo que lo cojan y pago un mal sueldo, pero dejo que él se robe las cosas. Entonces ya no le puede culpar a ese pelado de una maldad intrínseca de él. ¿Sí me explico? Sino que aprovecha las oportunidades. Correcto. Entonces ya Carmen ahí es cohecho. Carmen, el micrófono. Entonces, ajá. La ocasión hace al ladrón, entonces. Es correcto. Él va a pegar, él peca y va a pagar. Pero yo te hago la pregunta acá en nosotros, ¿por qué tengo que robar? ¿Por qué yo tengo que robar? Estamos hablando de la murmuración. Señora, hermana Rosa, dígame un pecado. La mentira. Bueno, hermana Rosa, ¿por qué tienes que mentir, Rosa? ¿Será que antes de mentir no tienes oportunidad de no mentir? Sí.
Xiomara, Siempre hay Una mentirita piadosa, como dicen por ahí. No hay mentira piadosa. Xiomara, pero tú antes de mentir, ¿me vas a decir que una persona que antes de mentir no tiene así sea 5 segundos, 10 segundos antes para no mentir? Claro, yo Claro. por eso no digo Tengo mentira. razón. Es correcto. Entonces, ¿por qué tienes que mentir? Mira todos los pecados que estamos dando ahí y estamos hablando que el cristiano peca. Yo no sé, porque yo no veo que un cristiano tenga que hacer eso. Dígame, Carmen, un pecado de lo que nos han dicho ahí. Pecado, la avaricia. Vamos a suponer que sea pecado la avaricia. ¿Qué es avaricia? Es desear algo que tenga otra persona. No. No, No. esa no es la avaricia. Querer tener más. Tienes y quieres más. Que Pero- no necesitas. No, pero tú Quiere puedes... todo para usted solo, No. que los otros no tengan nada. Ya por ahí se está acercando Cecilia, pero yo puedo tener y querer más, porque mi trabajo me lo permite. La hermana, Todo lo quieres para ti y no, La y no hermana- dejas que otros no, también- tampoco en el fondo tampoco es así, porque la hermana Xiomara es una mujer profesional que trabaja, se mata duro, ella puede querer todo para ella, porque tienes que estar ahora y que regalando todo lo que tienes, porque tú tienes que regalar porque tú tienes mucha plata. Tú puedes querer todo para ti, ¿o no? No, Xiomara. Sí, pero hay gente que no necesita porque ese zapato tiene 20 pares y quiere otros y quiere, o sea, Pero eso le podemos llamar eso le podemos llamar avaricia, vanagloria más bien. porque yo puedo, por ejemplo, yo tengo 20 codicia. zapatos, pero de los 20 zapatos estoy usando 5, yo tengo que ir regalando, para que voy a estar acumulando los zapatos que ya no quiero usar. Yo puedo comprarme zapatos porque mi trabajo me lo da y mi dinero me lo da, pero yo le estoy regalando a todo el que no tiene zapatos, le regalo un par de zapatos y estoy haciendo una tremenda obra, ¿o no? ¿Ah? Y zapatos caros, porque son zapatos caros lo que tú compras o vas a comprar. No son zapatos ahí esos baraticos. Entonces tú estás regalando zapatos que de pronto un señor, una mujer no tiene plata y dice a alguien te compra sus zapatos y sale de un problema económico. Porque los zapatos tuyos que compras son grandes. O sea, la avaricia va más todavía allá, va más allá todavía. La avaricia hay una maldad intrínseca de por ahí metida. ¿Sí o no? Es que soy capaz de robarle al otro con tal de cogerlo yo. Que soy capaz de coger y ponerle trampa al otro para que no coja eso. ¿Ves? Es como si hay un billete de 20 y yo tengo ya y el otro me va a ganar, le tiro una piedra y lo tumbo, pero yo lo cojo. Pero si yo le gano en mi carrera y lo cojo, lo cojo. Entonces es como que esa avaricia es aquella que yo quiero no desprenderme de esta plata que no se me acabe. El avaro no compra ni para él. Los que son avarientos o avariciosos o ávaros andan mal vestidos. ¿O no? Eso no quieren. Claro. Ese es el amor al dinero, ahí, el avaro, ahí, la avaricia. Es como que uno de los, ¿cómo diríamos? De los grados del amor al dinero. ¿O no? No son capaces ni de darle al hijo, para que no se le acabe O la sea, plata. teniendo una necesidad, No ayudan a tienen nadie. una necesidad y no se gastan la plata y dicen que no pueden, que no tienen, absteniendo. Sí, señor, pero gracias a Dios eso no sucede aquí en este grupo. Eso es en otros grupos. Eso es en otros grupos. ¿Sí viste, Xiomara, más o menos si estás de acuerdo o tienes algo más que agregar ahí? Xiomara, Que dije que estoy analizando aquí la respuesta. porque fíjate que en el pueblo de Dios hay ricos. Y Dios le ordena a Timoteo y le ordena a otros que le diga a los ricos de ustedes, hagan buenas obras, regalen. Porque si ellos empiezan a dar todo y se quedan pobres, después no pueden regalar. Sigan siendo ricos, pero hagan buenas obras. ¿O no? Pero buenas obras no es ir a pavimentar una calle y hacer un puente, es ayudarse entre ustedes. Y el dinero que daban los de la iglesia era para ayudarse a ellos mismos. No era para estarle dando a todo el mundo. ¿O no? Y el hermano que hiciera trampa
a ese hermano Dios debe de matarlo. El que haga trampa, Dios debe de matarlo. Porque se va a robar la plata que otros con gran cariño y amor están dándola. ¿Sí o no? Dice que se hace esclavo del dinero, el avaro. Eso. Se vuelve esclavo, ya no vive para él. Entonces la avaricia, hermano, yo le hago una pregunta a Carmen. Carmen, ¿por qué tienes Y eso está en Proverbios. ¿por qué tienes, perdón. sí, está en Proverbios. ¿Por qué tienes que tener avaricia, Carmen? ¿Te vas a llevar la plata cuando te mueras? ¿Por qué tienes que no comprarte algo que deseas y necesitas con tu plata? ¿Por qué no puedes ayudar a la gente que está a tu lado con tu plata? ¿Que cuando te mueras te la vas a llevar? Te pregunto, Carmen. Ah, te ríes. José, ya que Carmen no responde. José, ¿por qué tienes que estar queriendo ser esclavo de tu dinero, del que ganas ahí? De tantos millones. Acércate, pero no se oye. Tiene José que acercar la cara hacia el micrófono. ¿Qué dice ¿De José? qué José estás hablando? José ese, ¿Qué José? el que está a tu lado. El otro es José Luis. Ah, José Flores. José Flores. Vamos a poner, ¿por qué tienes que tener avaricia? No tiene avaricia porque le da la gana. Porque no podemos cuidar ese corazón y Dios no nos ha cambiado. Dios no nos ha liberado. José, dime un pecado, otro pecado ahí. Un pecado. Sí. Pecado es, bueno, de tantas. Ya han dicho varios. Por eso, de los que han dicho, ¿cuántos han dicho? Oye, para yo, Di cualquiera, no importa que repita, di cualquiera. Porque no sabemos. Bueno. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Qué más es? No codiciar la mujer del prójimo. No codiciar la No mujer. desear la mujer del vecino. Ajá, José. Porque si tienes esa en tu casa vas ahí a codiciar la otra. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es otra cosa. Por la inclinación de pecado que tiene. Bueno, pero ya Cristo hizo la obra, ya Cristo murió por mí, ya Cristo me enseñó todas esas cosas, ya eso se metió dentro de mí, yo tengo a Cristo dentro de mí. ¿Ah? Entonces, ¿qué? ¿Por qué tienes que hacerlo? ¿Por qué tienes que hacerlo? De pronto esa área específica no será entregado a Cristo. No, eso es otra cosa que enseñaron, y que entregar áreas. Entonces, ¿cómo así? Cristo cuando te coge completo. Cristo no te coge por área. Y Él va a hacer la obra en ti, es completa. No es por área. Pero a veces uno no le entrega todo a Cristo. No, es que Cristo no acepta por un pedazo. Cristo no acepta y que, Señor, yo me voy a entregar a ti, pero por este pedacito Cristo no te acepta. Yo no sé quién inventó eso. Y que por área, por parte. ¿Tú qué dices, Cecilia? Va a llegar donde Cristo y decirte, bueno, Señor, mira, yo te voy a entregar aquí una partecita. La demás me la cambia, esta no, o esta nada más y las otras no. O ve cambiándome esta y después hablamos. No, Señor, eso fue un invento que hicieron allá los religiosos. Bueno, entonces hablamos y del pecado, ¿no? Ustedes léanse, Cecilia, ¿qué pecado? ¿Tú dijiste algún pecado, Cecilia? Sí, yo ya dije, bueno. ahora falta usted. Anda, caramba, ya se acabaron todos los pecados. ¿Qué pecado comete usted, Juan? ¿Cuál será? No, mira lo que hiciste, la pregunta, que qué pecado cometo yo. Ya eso te metiste al rancho. Bueno, pero le toca también decir. No, yo voy a decir, yo tengo que decir es un pecado, no que lo estoy cometiendo. Un pecado de lo que dice la Biblia. Y la verdad que estoy como José Flores, que parece que ya lo han dicho todo, pero ahora ni me acuerdo de otro más por ahí para ver. A José le recordamos no codiciar la muerte. ¿Ah? La desobediencia. El orgullo. Vamos a poner el orgullo. ¿Qué sería el orgullo? Porque yo he visto gente que dice, estoy orgulloso de ti, y no es pecado. ¿Cuándo el orgullo es pecado? El orgullo es cuando no se aceptan los errores y se condena a la gente. No, ya. Así es. No, eso no es orgullo. Por orgullo no puede. No vas y pides perdón. Esa es otra cosa. Que por el orgullo me haga hacer eso, pero el orgullo no es eso.
El orgullo es algo que va dentro de mí, que me hace a mí guardar una apariencia de lo que no soy. Y que, no, que nadie vea mi falta porque yo soy el berraco, ¿no? Ese es el orgullo, el que crea que yo no tengo Se llama falla. doble moral. Eso, que no tengo falla, que soy mejor dicho, que a mí los pies no me van a oler a pecueca, que a mí los sobacos no me van a oler a malos olores. Yo soy el cuerpo glorioso. Y como yo ese día se me olvidó echarme desodorante y no, y ando mal, ay, qué pena, qué pena, qué pena. No, el orgullo es eso, cuando uno comete algo, lo que dice esta Xiomara, y cometo algo, no es que no lo acepte, es el daño que me hace. Yo no lo acepto es por la forma mía de ser. Pero sin embargo, fíjate, estoy ante una persona que yo creo que es superior a mí, que es mejor que mí, mayor que yo. Ahí sí no me da pena reconocer las cosas. Ahí no me da pena. Cuando sé que estoy, el gerente que esté ante el dueño de la empresa, ahí se le baja el orgullo. ¿O no? Ahí se le baja el orgullo. Si en ese momento le olió a feo, dice, híjole, qué pena, jefe, pues que se me olvidó echarme, que no sé qué. Pero no hacemos como, y mire, pero huele a grajo, no huelo, no huelo. No, se tiene que quedar callado porque es el dueño de la empresa. Y decir, sí, pues que se me olvidó, ya es humilde. Entonces orgullo va, lo que dice Carmen, Cecilia, es cierto, y Xiomara, pero no es simplemente porque no quiera reconocer. Ahí está orgullo y terquedad, ¿no? Puede ser terco una persona. Pero orgullo ya conlleva a no dejar caer una imagen que en verdad no la tenemos. Una imagen que hemos creado, que hemos inventado. Que nos permitieron tener por el dinero. Se le puede llamar egocéntrico. Eso. Bueno, entonces seguimos. Léanse Primera de Juan, capítulo 1. Y ahí sí vamos a tratar de no detenernos mucho, pero ahí sí hay bastantes versículos que dan a entender de que sí se coquetea con el pecado. Ahí le va a dar la razón a muchos de ustedes. Aparentemente le va a dar la razón a muchos de ustedes. Primera de Juan 1. Dígalo. ¿Uno qué? Dígalo. Desde el 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Sigue. Buenas noches. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pare ahí. Si decimos Pare ahí. que tenemos... No, pare ahí. Ahí le di una oportunidad para que ustedes miren que dice ahí que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces yo quiero que la gente diga, ajá, y entonces, si ahí dice que nos limpia, viste que sí, que la sangre de Cristo nos sigue limpiando los pecados. ¿Sí o no, Xiomara? O sea, que desde que vino Jesucristo, ya la sangre de Cristo se encarga de limpiarnos cada vez que pecamos. Es lo que estoy entendiendo, no sé. Vamos a leerlo con calma, Eso ahí es sin el contexto. Pero léase, hermana, donde dice, si andamos en luz. Para ir por pedacitos. Lea rápido porque después nos demoramos más de la cuenta. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pare ahí. Xiomara, si andamos en luz como Él está en luz,
¿Quiere decir que estamos pecando? No. No hay pecado, no hay pecado, no estamos pecando. Siga hablando, hermana. Y la sangre de No, Jesucristo, no, su no, Hijo, no, no. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. eso, vamos por partes. Quiere decir que usted está pensando así, usted está en luz como Dios está en luz. Yo estoy en luz como Dios está en luz. José está en luz como Dios está en luz. El otro José y todos aquí estamos en luz como Él está en luz. Ninguno está pecando de lo que estamos aquí. Amén. Y entonces estamos a tener comunión en nosotros, no va a haber discusión, todos estamos afín, todos estamos igual. Y resulta que estando ahí, ahora viene el siguiente versículo, dígalo, hermana. Y la sangre. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La pregunta es, Xiomara, ¿de Si qué, decimos, de qué pecado está hablando ahí? ¿De qué pecado me está limpiando la sangre de Cristo cuando yo no estoy cometiendo pecado? Porque estoy en luz como Él está en luz. Ni ustedes tampoco. Entonces, ¿de qué pecado está hablando ahí? ¿Sí me explico ahí? ¿Quién me da esa respuesta, hermano? Estamos hablando de que la sangre de Cristo nos limpia de los pecados. Y resulta que me va a limpiar cuando yo estoy en luz, porque dice, si estás en luz como Él está en luz, es cuando la sangre de Cristo te va a limpiar de tus pecados. Pero si no estoy en pecado, porque estoy diciendo, me está diciendo, si estoy en luz como Él está en luz, y tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿De cuál es pecado si estamos en luz? No tenemos pecado. ¿Sí me he dado a entender ahí? ¿Sí me he explicado ahí? ¿Sí me entienden esa pregunta? sí, Xiomara, ¿entiende esa pregunta? sí. Ay, Dios mío. Eso es lo que O sea, yo entiendo que si estamos en luz y estamos con Cristo, no tenemos pecado. Entonces, ¿de qué pecado está hablando la sangre de Cristo que me está limpiando si estoy en luz? Los pecados que podemos cometer, lo que no le agrada a Dios, qué sé yo. Es que entonces dejo de estar en luz. Entonces tenía que agregarle. Y cuando deje de estar en luz, Cristo lo limpia los pecados. Ahí ya. Había que agregarle Entonces, eso. Había que agregarle. entonces, o estamos o no estamos en luz. Estamos en luz. No estamos pecando. Porque dice que Y la cuando sangre... pegas, Ay, Dios mío, otra vez. Me salí de la luz. Ya no soy en luz. Ya no soy ese. Pero está diciendo que cuando estamos en luz es cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Ustedes saben, ya yo creo que el otro día tocamos ese tema, ¿o no? ¿Tú lo habías Sí. oído, José? Luis. Bueno, mira, te voy a decir, Xiomara. Ahí dice acá arriba que Dios no te deja llegar mayor prueba que la que tú puedas soportar. ¿Amén? ¿Dice eso? amén. Si Dios no me deja soportar, no me deja llegar a esa prueba es porque yo voy a fallar, voy a pecar. Entonces Dios no me la deja, entonces no tengo miedo a ese pecado, no lo voy a cometer porque Dios no me deja. Pero cuando esa prueba llegue a mí es porque Dios permitió que me llegara. Y si permitió que me llegara es porque yo la puedo soportar, porque tengo que pecar. Si yo la puedo soportar, Él es el que me está cuidando. ¿Sí me explico ahí? Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Dice él, y cuando dice ahí, despojémonos del pecado, que no está diciendo que despojémonos del pecado que estamos haciendo, despojémonos del Que cometimos. pecado que nos asedia. ¿No leyeron? ¿No se acuerdan de haber leído eso? Sí, Hebreos 12. Que sigamos ahora el camino despojándonos del pecado, pero ¿cuál pecado? ¿El que estamos cometiendo? No, el que nos No, asedia. Quiere decir que, Xiomara, no debes andar preocupándote por el pecado de mañana que no has cometido hoy. Pero todos vivimos temerosos porque mañana vamos a pecar. Vea qué cosa, ¿no? Yo puedo pecar en cualquier momento, ese es el miedo que tengo. Todavía no he pecado y no, es que yo en cualquier momento puedo pecar, no es que yo puedo pecar mañana. De eso es que está pidiendo que nos despojemos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy en luz, como Él anda en luz, ya no me presto atención al pecado, ya no le presto atención, porque hoy estoy en luz y mañana también, y pasado también, y todos los días, porque cada día lo voy a vivir como lo viví hoy. La sangre de Cristo me limpia de todos los pecados, pero los que me asedian, no los que estoy cometiendo, porque no lo estoy cometiendo. Él va delante de mí, apartándome de todos esos pecados, limpiándome de todos esos pecados. O sea, no llegan a mí.
¿Me explico ahí? O se podría decir que la sangre de Jesucristo nos lleva en victoria sobre el pecado. Por ahí está eso más bonito. Ya me expliqué bien, Xiomara. Sí, claro, sí, sí. ¿Sí encaja o no encaja? Yo entiendo, Ve, pero pero, falta el pero. Tú siempre tienes un pero. Ajá, ¿cuál es el pero ahí? Ahí está diciendo que si yo estoy en no, luz, él no permite que... Él me limpia los pecados que vienen ahí, me limpia de todo pecado. es que usted está hablando de un cristiano que no peca, Ah, porque caramba. está en luz. Ah. ¿Y por quién murió Cristo? ¿Para que el cristiano esté en luz o siga pecando? Para que esté en luz, pero siempre va a haber un cristiano que cae, que yo imagino que hay Es, oportunidad de que vuelve no, y Dios lo perdone, ¿o no? no, ese no es cristiano, ese no es cristiano. Él no tiene problema, él no es cristiano. Cuando él llegue a ser cristiano verdadero, ya no le va a pasar eso. Pero mientras tengan una vida así, no es ningún cristiano. Simplemente una persona que está queriendo vivir una vida en una religión, en una Biblia, pero que él no lo está cumpliendo ni nunca lo va a cumplir. Él siempre va a estar ahí, porque lo tiene en su mente. O sea, en el momento que Cristo, Dios, escribe en mi mente su ley, me tiene que sacar lo otro, me lo tiene que sacar. Yo no puedo tener en mi mente las dos cosas. Cristo me escribe que no te voy a dejar pecar y yo voy a escribir, sí, yo voy a pecar mañana. No dejo entrar lo de Cristo, ¿o no? Bueno, habría que sacar muchas cosas que nos han dicho que es pecado, que es pecado, que es pecado, y de pronto no es tan pecado. No, puede ser pecado todo. Pero si yo dejo que Él escribe en mi mente lo que acaba de hablar ahora Dios, ahí dice el hijitos, el que anda en luz y ve las tinieblas, miente. Pues yo tengo que ir así, ¿no? Ahora estoy en luz, ya estoy en luz, eso lo escribió Dios en mi mente y yo lo acepté. Pero si yo le saco un pero, yo automáticamente saco lo de él y meto el pero en mi cabeza. Y va a hacer más efecto, mírenlo para acá, que hace más efecto el pero que yo dije a lo que Dios me dijo, ¿o no? Porque yo termino al final haciendo el pero que yo tenía, ¿o no? Me sale Yo ocurriendo el estoy- pero. ¿Por qué no leemos hasta el 10? Bueno, pero sigue leyendo el otro que sigue. Vamos, es que hay que parar, ahí hay que parar por partecitas, sigue. Ya miramos, yo entonces, quisiera, entonces ya miramos yo- que ese pretexto de decir que seguimos pecando porque Cristo, la sangre de Cristo nos sigue limpiando de todo pecado, es falso. Porque Él va a limpiar del pecado es al que no está en pecado. Él va a limpiarle el camino de pecado a todo el mundo que no está en pecado. Para eso vino la sangre de Cristo, para deshacer el pecado. ¿Sí o no? Bueno, entonces sigue el otro versículo. Yo lo que quiero es que quedemos claro ahí, que ese versículo lo están usando como pretexto para coquetear con el pecado. Pero yo le digo una cosa, yo le estoy enseñando esto, otro señor le enseña lo otro, de que no, que la sangre de Cristo no limpia el pecado, que podemos seguir pecando. ¿Quién de los dos agrada más a Dios? ¿El que enseña que no pequen más? ¿O el que enseña que no se preocupe, que ahí tenemos a Cristo ahí, la sangre de Él, para limpiarnos? ¿Usted qué dice? ¿Es Cristo ministro de pecado? No. Bueno, Que prácticamente nosotros, la escritura nos está diciendo que no pequemos, tenemos que no pecar porque pase lo que es un pase, mandamiento. pase lo que pase. Y si peco no estoy dentro de la función que Dios me ha pedido. Siga leyendo, hermana. también la Biblia dice hacer pues morir el pecado en vosotros, ¿no? Ah, Yo pues, también podría decir que cuando estamos en luz estamos en una verdadera comunión esa es la con que... Dios y con todos los que nos rodean. Entonces podemos ir sobre el pecado porque ya el pecado no nos va a gobernar, sino al contrario, el Espíritu Santo nos ayudará a ir Eso, sobre el claro. pecado y la sangre de Cristo, Eso. pues ella nos va ayudando para que esos pecados estén lejos de nosotros. exacto, correcto. Y este versículo de primera de Juan 2, Sigue, 1, sigue. No, todavía no hemos que terminado, dice que todavía no hemos terminado el 1. Sigue leyendo el 1, que todavía hay cosas que aparentemente le dan la razón al pecado.
Siga leyéndola. Pero fuimos mal Si enseñados. decimos que no, Ojo, ojo, diga si que decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. pare ahí. Si confesamos nuestros pecados, Pare ahí, por Él es favor. fiel. Pare ahí, por Ah, favor. bueno, sí. Si decimos Bueno. que no tenemos pecado, mentimos. Y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué Sí. pasa con ese versículo? No los endonan a que estamos pecando. Ahí no está diciendo, si decimos que no estamos pecando, no dice, si decimos que no tenemos pecado. Si yo me arrepiento ahora mismo y Cristo me quita todos los pecados, ¿tengo pecado yo estoy pecando ahí? No. Entonces yo puedo decir que no tengo, en este momento, nada de pecado. O yo vengo de un día de ayuno, cerrado todo el día en el cuarto orando. Yo voy a decir que yo he pecado ahí. No. Pero la Biblia está diciendo, si decimos que no tenemos, levante la mano del que en su naturaleza, en su interior, en su cuerpo, no tiene el pecado. En los miembros, en la mente, en el corazón. Sí lo tiene, sí lo tenemos. Es lo que está diciendo. El que diga que no tiene pecado, entonces no necesita a Cristo. Porque entonces, ¿para qué si tú eres un cuerpo glorioso? Pero ¿qué dice la Biblia de nuestro corazón? ¿Qué habita en nuestro corazón? ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? Hermana, ¿quién me contesta? ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? Engaño. Engaño, lascivia, Malo deseo. inmundicio, malos deseos. Entonces sí tenemos dentro de nosotros Mente. pecado, por eso necesitamos a Cristo. Nadie puede decir que no tiene pecado. Porque entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué? Sí tenemos dentro nuestro, por eso es que necesitamos a Cristo. ¿Y qué hace Cristo? No deja que eso salga. Usted sabe decir malas palabras, pero Cristo no le permite que las diga. Usted sabe hacer cosas malas y horribles, pero Cristo está dentro de usted, no le permite que salga. Entonces el problema no es que yo tenga el pecado, el problema es que yo deje que ese pecado salga y me domine. Amén. Eso es. Y ahí está diciendo es el que diga que no tenga. Todos tenemos pecado, todos dentro de nosotros tenemos pecado. Una cosa es diferente a que no lo esté cometiendo. Una cosa es que yo diga que lo estoy cometiendo o no lo estoy cometiendo. ¿Sí me explicó ahí? Pero entonces ese versículo lo cogen como para decirnos que sí estamos cometiendo. No, ahí está hablando es el que diga que no tenga. Tú en tu naturaleza, Xiomara, tienes pecado. José, tú en tu naturaleza, José Luis, tú tienes pecado. En tu carne tienes pecado. ¿O no? Nuestra carne es Dios. Eso. ¿Sí me expliqué ahí, Xiomara? Sí, Pero sí, ¿estás convencida o sí por...? va, avan- ¿Ah? va avanzando. Pero sigue el otro, sí. Nosotros tenemos pecado, pero no los cometemos. Eso. Eso. Cristo no nos permite que salgan. Es una naturaleza caída, naturaleza de pecado que entró por Adán. Eso. Entonces, lo que está... Pero por la naturaleza de Cristo, que fue el que vino y murió por nosotros, ya no, ese pecado no gobierna. Bueno, leamos el otro y vamos a terminar ahí. El otro versículo, para que vea cómo nos están cogiendo y nos están manipulando la Escritura para mantenernos amarrados al pecado. Sigue leyendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién le está hablando él? Si decimos, Perdóname, ¿a quién le está? Vamos por parte. ¿A quién le está hablando él? ¿A cristianos? A los que no conocían a Cristo, dice, Eso. Él está hablándole a aquellas personas que eso es una gran realidad. Si confesamos los pecados, Él no los perdona. Porque si no, tendríamos que estar acumulándolos para después irse a confesar. Sí, nos perdona, pero es cuando llegamos a Cristo. Él está diciendo a todo el mundo. Sigue. Leyendo, hermana. si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, yo digo una pregunta. ¿Él está hablando de los pecados de ahora o está hablando de los pecados de toda mi vida? ¿De qué? De toda la ¿No se vida. escuchó? Porque si yo estoy
en oración, si yo estoy encerrado en mi cuarto ayunando y leyendo y no he cometido pecado y alguien llega y me dice, ¿no has pecado? Entonces yo no puedo decir que no. Yo tengo que decir que sí, así no haya pecado. Porque ahí dice el que diga que no ha pecado. ¿Tú qué dices, Xiomara? Que tú estés sin un solo pecado, que no hayas cometido pecado, y llega alguien y entra y te diga, ¿no has pecado? Entonces tú no puedes decir que no. Claro, si no he pecado, no he pecado, En- ¿por qué voy a decir que sí? Entonces no se está refiriendo al pecado ese. Está diciendo que se pare aquí un cristiano, se pare el pastor más bravo, se pare quien sea y que me diga que nunca ha pecado. Que me diga que no ha pecado. Se está refiriendo a nuestra vida toda. Nadie puede decir que no ha pecado, no puede decirlo nadie. Por eso dice, si yo digo que no he pecado, soy mentiroso. Yo he pecado. Uf. Lo hace a él mentiroso. Ajá, ya sea Cristo mentiroso. No, yo sí. ¿O puede haber alguien que pueda levantar la mano aquí y decirme a mí que no ha pecado? Xiomara, ¿puede decir a alguien, tú puedes decir que no has pecado? No puedo decir eso. Pero si vamos a tu vida total, pero si tú tienes hoy una comunión con Dios y estás en luz como Él está en luz, ¿por qué si te preguntas si has pecado, cogiendo ese versículo, ay, tengo que decir que sí, porque si no, mira este versículo? No, tú no has pecado. Nos están manipulando, nos están manipulando y no nos dejan crecer y no nos dejan tener esa comunión con Dios. Amén. Amén. Y no nos dejan llevar una vida sin pecado. A toda hora nos están restregando, a toda hora nos están molestando con eso. ¿Por qué no voy a decir que no he pecado si no he pecado? Yo sí puedo decirlo. Pero ya nos metieron en la cabeza que así yo no haya pecado, tengo que decir que sí, porque mira lo que dice ese versículo. ¿O no, hermana? ¿No tenían ustedes ese temor de decir que no por ese versículo que está ahí? ¿Nadie contesta? ¿Todos son procesadores? Pues yo necesito un procesador más fuerte para este computador. ¿Qué dice? Contesten, por favor. No nos han manipulado con ese versículo. Y no nos sentimos mal si decimos que no hemos pecado aunque no hayamos pecado. Porque está ese versículo ahí que nos lo manipulan. Sí, porque o sea, lo estamos interpretando mal. Nos lo están dando mal. Porque a nosotros nos los Sí, pero meten. ¿Ah? si uno no ha pecado, ¿por qué va a confesar que está en pecado si uno no ha Ah, pecado? pero si está ese versículo ahí y te decían que no puedes No, decir. porque se refiere es que todos tenemos la naturaleza de pecar. Pero eso que todos hemos pero pecado. esa enseñanza la estás oyendo hoy, pero en la iglesia nunca la dieron. Siempre nos tuvieron ahí temerosos, que no podíamos, porque era como jactancia. Yo le pregunto a todo el mundo, hey, ¿usted ha pecado? Bueno, yo no te puedo decir que salen es con una cosa, ve, diga que no, si en verdad no está pecando, no ha pecado hoy. ¿O no, hermana Xiomara? Así es. Seguimos, siga leyendo. Bueno, vamos a dejar eso hasta ahí. O leamos. Ahí terminó el capítulo 1. Sí, el 2. Que dijo Xiomara, ¿tú viste algo de un 2? 2:1. ¿Qué dice el 2.1? Hijitos míos, Hijitos míos, Ajá, una sola que lo lea, Lea. léalo, Xiomara. hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, ese es otro versículo que nos han manipulado. Y nos quieren hacer que tenemos un abogado para cada vez que pequemos. ¿Verdad? ¿Sí o no? Porque cuando peca dice, abogado tenemos, ¿o no? Pero mira lo que dice el 2. Porque acuérdense que la vez pasada dijo... Vamos a leer ese, acuérdense vamos a que escudriñar ese. No, pero es que eso también es de pecado. No, pero vamos a escudriñar ese. Mira lo que dice ese. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no. O para que sí. No, ¿qué dice el versículo? Por favor, ayúdeme.
Estas cosas para que no Para que no peques. es pequéis. correcto. ¿Cómo Dios va a escribir algo para que yo no peque si es mentira? Si Él me lo escribe y me lo da es para que yo no peque más, es porque eso va a hacer ese efecto en mi vida si yo lo acepto. Pero ¿cómo me va a mandar diciendo algo que no es cierto, que no se va a cumplir? Entonces dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿cierto? O sea que la finalidad de las escrituras, la finalidad de Dios es que tú no peques más. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Xiomara, ¿me estoy de acuerdo conmigo ahí? Estoy analizando porque dice que Vamos por y si parte. alguno Por Xiomara, hubiere pecado. Xiomara, vamos No, por pero estamos parte. ahí mismo. No, vamos por parte. Primero definamos esto. Esto fue escrito para que yo no peque más, ¿o no? La Biblia te la escribieron y te la mandan para que tú no peques más, ¿cierto? Ajá. Pero si es para eso. Yo hago la pregunta, Dios escribió una Biblia y nos la mandó para que nosotros aprendamos a pecar o siguiéramos pecando o para que no Claro pequemos que más. no. Ahí dice para que no Claro. pequéis más. Ahora mira, Claro. vamos a tu parte. Ahora dice el pero. Pero si alguno hubiere, ¿está hablando en presente o en pasado? No, Pasado. ahí no dice, bueno, en mi Biblia no dice pero. Bueno, sin pero. Y si alguno hubiere pecado, ¿está hablando en pasado o en presente o en futuro? Está en pasado. ¿Ya lo vieron todo que está en pasado? Si alguno hubiere pecado. Hubiere, pasado, ¿o no? Ajá. Quiere decir, lo que está diciendo es, si yo te mando esta Biblia para que no peques más, pero ya has pecado antes, es cuando tienes el abogado. Pero si has pecado antes de tener este conocimiento, antes de que Cristo haga una obra en tu vida, ¿sí o no? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si hubieres pecado, no, pero, y si hubieres pecado antes, está hablando antes de que te lleguen las escrituras a tu vida, a tu corazón, a tu cerebro, a tu mente. Cuando Dios escribe en tu corazón, no después, porque si no, entonces lo que tendría que decirse ahí es, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si sigues pecando, abogado tienes a Jesucristo. ¿Dice así? No. Entonces ese abogado no está trabajando en unos pecados futuros. Ese abogado está trabajando en unos pecados que cometió la persona antes de tener el conocimiento de Cristo, porque lo que te da la Biblia es el conocimiento de Cristo, ¿o no? Eso es. Xiomara te va procesando. Ah, ¿Tú qué dices eso? Ya lo procesaste. ajá, Ya lo procesaste. estamos escudriñando. Pero ya lo procesaste, que nos cogen ese versículo y nos lo manipulan para decir sigan pecado que abogados tienen. Ajá. No, ese abogado no es para después, ese abogado es para antes, por eso él vino a morir por nosotros. Entonces tú puedes estar en una religión, tú puedes estar haciendo la obra de Dios supuestamente y haces todo lo que te dice la iglesia, eres la que más vas a vigilia, eres la que más ayuna, eres la que más... Pero si esta Biblia no ha llegado a tu corazón, si esta Biblia tú no tienes conocimiento de Cristo, tú tienes conocimiento son de las cosas que se hacen en la iglesia, pero cuando ya tengas conocimiento de Cristo y Cristo haga la obra en ti, o sea que no vas a pecar más, ahí no tienes abogado así de que voy a pecar y él tenga abogado. La misma Biblia te va a evitar que peques, no necesitas al abogado. El abogado es para que antes de recibir las escrituras hubieras pecado, ¿o no? ¿No dice así? Y si hubieras pecado, Ajá. bueno. Sigue el otro versículo, ¿cuál es? Que viene otro ahí que tú me querías decir. Y él, o sea, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Ajá, Y no solamente por los nuestros, ajá. sino también por los de todo el mundo. Eso. Entonces, Él es la propiciación. Yo no puedo decir Él fue. Él es la propiciación de mis pecados. Pero ya no está, ya Él hizo esa obra. Y no solo lo de nosotros, también lo del mundo. O sea que
Ellos no crean que Cristo es de nosotros nada más. Ah, no, pero es que Cristo es... y muchos dicen, hasta que yo no deje los pecados no entro no entro a Cristo. ¿No? ¿Cuánta gente no ha dicho que no se convierte a Cristo porque tiene muchas cosas que no, y que bueno, pero déjame que yo deje de hacer unas cosas para poder así convertirme a Cristo? No, 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 no. Ven a Cristo con todos esos pecados en verdad y arrepiéntete. No tienes tú que dejar los pecados porque Él es la propiciación de esos pecados. Él es el que te va a quitar esos pecados. Pero mucha gente dice que no entran al Evangelio o no entran a la iglesia porque todavía le gusta mucho el mundo, le gusta mucho esto, ¿o no? O sea, quieren entrar a Cristo cuando ya no tienen pecado, eso queja. Eso no es así, tienes que entrar así. Por eso es que Él habla ahí, y no solo el pecado de nosotros, o sea, ya le hizo eso, pero también todos tienen la oportunidad, porque es el de todos los pecados de todo el mundo. Sí, es que, Xiomara, estamos tan dañados, nos han dañado tanto la mente, y ejerce el espíritu que hay en las iglesias, ejerce tanta influencia en nosotros, que leemos y entendemos como ellos quieren que nosotros entendamos. Pero fíjate que hoy estamos leyendo sin la influencia de ellos, y el que la trae todavía aquí, ¡tum! ¡Tum! La misma Biblia, ahí mismo leyendo otra vez y volviendo a mirarlo y repasándolo ahora sí, como debe ser, nos damos cuenta que no es así como me lo habían puesto, ¿o no? Yes. ¿Qué dice José? Luis. Amén. Bueno, entonces dejemos ahí y seguimos más adelante, que ahí hay una parte que dice, le voy a regalar ese versículo, el que permanece en Cristo no peca. Léalo ahí. Creo que es segunda 2:6. ¿Quién lo lee para dejarlo para la próxima? ¿Cuál es la cita? Primera de Juan, capítulo 2, versículo creo que es el 6. Y es que en los dos siguientes versículos está la respuesta. Es que ese es el riesgo que yo corro, o que yo permito que Dios me haga recorrer a mí. Si yo estoy diciendo algo que no es, la misma Biblia me va a dar de bofetada. Pero si Dios me está inspirando y Dios me está guiando y el Espíritu Santo me está guiando, la misma Biblia me va dando la razón, porque esa es la Biblia la que me está enseñando. Amén. Y así no se atreven, los predicadores no se atreven a hacerlo así. Los predicadores cogen 3, 4 versículos y hacen un mensaje y le ponen hasta nombre. Este mensaje lo he titulado tal. Hagan esto que estamos haciendo nosotros, para que vean que la misma Biblia o nos sigue reafirmando, o la misma Biblia dice, esperen que ustedes van mal, ¿o no? Bien. Entonces, donde dice el versículo, el que permanece en Cristo no peca, para dejarlo para la próxima. Y tenemos Primera de Juan, creo que es capítulo 2 o capítulo 3. ¿No lo han encontrado? El que permanece en Cristo no peca. Ajá, ¿quién está buscando? Yo estoy buscando, pero no lo he encontrado. Primera de Juan dice, hijito, todavía no se ha manifestado cómo somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y habla de lo que dijo la hermana Xiomara. El pecado es infracción de la ley. Capítulo 2. ¿Se pasaron del capítulo 2? ¿O capítulo 3? Yo lo busco y lo encuentro. Pues yo no lo he encontrado. Se pasó. Digo que no está. Digo que no lo he encontrado. Vaya a ser el 3 para... Dice así. Ajá. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No, ya eso lo pasamos. no, está El que permanece. Primera de Juan 3:9. 3:9, busque el 3:9. Mire qué dice el 3:9 para dejarlo para la próxima. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No, es antes. Mire para decir el 6. Sí, el 6. ¿Qué El 6 dice?
Todo aquel que permanece en él no peca. Ya. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Queda ese versículo para la próxima. Mira, dice, todo el que permanece en Cristo no peca. ¿Y usted cómo se llama cristiano si no permanece en Cristo? Es falso. Usted no es cristiano. Cristiano es el que permanece en Cristo. Cuando usted no permanece en Cristo, usted no es cristiano. Usted se salió. El que permanece en Cristo no peca. ¿Para qué quieres ser tú cristiano si no vas a permanecer en Él? Te podrás llamar cristiano tú si ahorita sí, mañana no, ahorita sí y mañana no. Y dice, todo aquel que peca, ni le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿para qué leemos las Escrituras? ¿Para qué le investigamos? ¿No es para conocerlo? ¿No es para verlo? Claro. Entonces, si yo peco, ni le he visto ni le he conocido. Entonces es falso todo lo que estoy haciendo. Un pastor que lleva 20 años en un evangelio y después cae con alguien y pecó, era falso que él conocía a Dios, era falso que él conocía a Jesucristo, era falso que lo había visto, porque dice el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Eso está ahí. Pero si cae con alguien, como así? El pastor es casado y cae en adulterio. Eso se ha visto 1000 veces. Eso se ha visto muchas veces. Cuando el pastor se roba, cuando el pastor comete cualquier persona que esté en el evangelio y tenga años en el evangelio, no pastor, lo que sea, comete un pecado, ni le ha visto ni le ha conocido. Entonces quiere decir que él estuvo viviendo una vida de juego ahí, viviendo una cuestión, cambió de religión, pero no tiene a Cristo. Porque ahí lo está diciendo. Yo no lo digo yo, dice ahí, el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo hago ahí? ¿Quién está diciendo eso, yo o Cristo? Cristo. Ajá, y entonces, no soy yo. Bueno, dejemos hasta ahí. Entonces vamos a terminar. Bueno, hemos terminado una reunión por hoy y esto va al video del canal. Si a ustedes les gusta o les gustó esto, denle en el like, suscríbanse por favor y toquen la campanita para que les llegue las notificaciones. Gracias, hagan comentarios. Chao.